ya sabemos que tiene que ver con algo que en clave política está asociado a la unión. ¿Se acuerdan esto del pacto de unión de Hobbes? Pero también al pacto de sujeción, con lo cual este ius no se puede igualar estrictamente a lex, que es la ley. Desde luego tiene una relación, pero digo que esto, cuando hablemos del derecho también en el ámbito jurídico, está asociado más a relaciones sociales, no tanto a esa formalización que está inscrita, por ejemplo, en la Constitución, las leyes, los reglamentos, sino como esa es una dimensión de interacción social. Y lo que dice Foucault, esta palabra es muy importante, disolver en el interior del poder, esa doble dimensión del fenómeno, pero también del discurso sobre él, el hecho de la dominación para hacer aparecer dos cosas. Por una parte, los derechos legítimos de la soberanía, es decir, no solamente la lógica de las relaciones sociales modernas en términos de poder, genera una legitimidad desde la práctica y el discurso, legitimar esa forma de poder soberano, sino también la obligación legal de la obediencia. Por eso hay una cuestión legal, una cuestión política en términos de lo jurídico y del derecho. O si quieren ustedes, uno si quisiera traducir esto a partir de la última frase de Foucault, el sistema del derecho, que son el discurso, la teoría sobre el derecho, la teoría naturalista, todas las teorías modernas, pero también, repito, el hecho social del derecho, se centra, dice, en el rey. Cuando hablamos acá del rey, fíjense que esta es una figura también desde una interpretación moderna. La unidad, esto que veíamos que ustedes resaltaron en el ejercicio iconológico político de la corona, como unidad, centralidad del poder, que después, para que se entienda mejor ustedes que son beberianos, el monopolio de la violencia, que no lo dice, fíjense que Hobbes lo dice directamente, pero en una elaboración que a veces parece ambigua. Por eso yo les decía, no hay que desvincular poder de libertad y de violencia. Esa es como una tríada que está presente en Hobbes. Enmascara es otra palabra, fíjense, disolución en las relaciones y también una especie de enmascaramiento. No es engañar. Cuando acá se dice enmascarar, inclusive es mucho más, otros autores recurren a la palabra fetiche. Y ya lo habíamos visto acá, creo, ¿o no? No. Bueno, ¿qué es fetiche? Fetiche viene de una palabra en portugués que es fetizo, con esa letra que en el español no, bueno, dejó de existir, que es fetizo, que significa disfraz. Entonces, para que se entienda, aquí enmascaramiento está en clave de la fetichización del poder político. Y digo esto porque obviamente enmascaramiento no es estrictamente engaño, es una categoría moral, mientras que acá estamos hablando de una categoría política. Entonces, si hacemos una fiesta de disfraces, ¿alguien cumple acá el 31 de octubre? No. Bueno. ¿Han ido a fiestas de disfraces? Sí. Bueno. Entonces llega alguien vestido de león y no todo el mundo sale corriendo. ¿Se entiende? Porque obviamente en la fiesta de disfraces cada uno tiene como una especie de repertorio, de indumentaria, etcétera, donde de alguna manera sabemos que no es un león, pero se puede jugar en términos de la fiesta de disfraces de ese escenario, en donde había una obligación de ir disfrazado, etcétera, hacer concursos, cosas, etcétera. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de fetiche y de disfraz, es porque hay una generación de un sujeto en medio de un tipo de relaciones. Con lo cual, si Danilo, ¿de qué te has disfrazado tú?
¿De qué? De León. Superman. ¿De Superman? Bueno, si alguien se ha disfrazado de Superman, ¿no? Obviamente nadie lo va a botar por la ventana para probar si vuela. ¿Se entiende? Entonces, con lo cual lo que quiero decir es que hay una generación de un sujeto. Desde ese punto de vista, imagínenselo, pongo ese ejemplo que es tonto, pero imagínenselo en el marco de las relaciones sociales. Por eso ese enmascaramiento no es simplemente un engaño, sino una sujeción. Seguramente, si hay en esa fiesta, no sé, de superhéroes, entonces ahí hay una lógica en donde se sabe que si alguien va vestido de chapulín, pues obviamente ya hay un significado de que es algo más cómico, más satírico, etcétera, que Superman, que es una imagen bastante gringa, yankee, que se entiende. Entonces, en esa relación, por eso digo que no es simplemente un engaño, porque seguramente el engaño se puede desenmascarar moralmente. Acuérdense que acá hay un problema de la verdad. Aunque hay alguien en... Sí, está. Ah, está. Ok. Angie, ¿ya nos escuchas nuevamente? Es que creo que tuve problemas en la conexión. Nos avisas. ¿Ya está en la presentación? Sí, gracias. Entonces digo esto del enmascaramiento porque fíjense que esta frase, que parece algo más retórico, trae elementos muy importantes para la articulación de Foucault. Después dice, centrado en el rey, es decir, el poder soberano, que enmascara por consiguiente la dominación. O sea, hay sujetos que se construyen no para legitimar, sino se inscriben en esa relación creada de la legitimación. ¿Se entiende? O sea, ¿no? No, Hay sujetos que no generan la legitimación, como dice Foucault, como dice Hobbes, perdón. Fíjense que cuando en esta imagen de Hobbes, los sujetos entregan su libertad, hacen un compromiso voluntario de no ejercer su poder, es decir, su violencia, y parecería que
mayor de los poderes está asociado a una voluntad de los sujetos. Esa es la explicación genética de Hobbes. Cada uno voluntariamente, que es un acto racional, entrega su violencia para poder superar el estado de guerra de todos contra todos. Lo que está diciendo Foucault, porque acuérdense que Foucault acá pone de cabeza a Hobbes, es no. Lo que sucede con el poder político es que el poder político crea una relación de legitimación donde los sujetos se inscriben, que es el ciudadano. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú vengas acá a decir, oiga, este Puello de verdad sí sabe de lo que está hablando en clase, y tú vienes, pero acá hizo esta lectura así, como que no la preparó, etc. Y otra cosa es cuando uno entra espontáneamente acá, no, el profesor sabe. ¿Se entiende? Porque ustedes están escribiendo una relación de estudiante-profesor donde se supone que ustedes no saben nada y el profesor sabe todo. Otra cosa es venir y verificar, validar, pero no, esto es una relación automática. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, a nosotros nos han inscrito en esa relación de legitimación y parece una tautología, porque cuando uno se inscribe en esos sujetos que van a legitimar el Estado moderno y el tipo de poder de Estado moderno, parecería, y ese es el discurso del derecho, que uno voluntariamente aceptó legitimar el tipo de violencia, poder, derecho, y lo que se está haciendo es que uno está inscrito en esa relación. Son dos cosas distintas. ¿Se entendió? Si no se entienden, chicos, acuérdense, cuando no entiendan, no es culpa de ustedes, es culpa mía, porque no me se puede explicar. Así que cuando no entendí, y volvemos a refrasearlo con ejemplos. ¿Ok? Bueno. Y otra cuestión que va a ser importante en Foucault, esta palabrita, consecuencias. Porque como ya lo saben ustedes, pero acá lo vamos a organizar, el problema de Foucault, en términos del poder, dos cuestiones de orden, yo diría metodológico inclusive, que le interesa a Foucault, lo dijimos, el cómo del poder, cómo funciona, cómo domina, y los efectos del poder. ¿Qué es lo que genera? No tanto el qué, como lo habíamos visto en Hobbes, que está centrado en, bueno, ¿qué es eso del poder? De hecho, inclusive, para que se den cuenta, y estas son cosas que hay que analizar en términos de los autores, acá en la lectura al menos que dejamos no hay ninguna definición de poder, ni de dominación. O sea, Foucault no dice, la dominación es. Y de hecho, ya enseguida lo veremos para que también lo podamos familiarizarnos en términos de eso. Hay que hacer una búsqueda a veces complicada en la obra de Foucault para encontrar ese tipo de definiciones. Entonces, esta lectura sobre todo es central en esto, cómo y los efectos. Esto es lo que llamaría Foucault el análisis de la soberanía. Pero acuérdense que el análisis de la soberanía es de la soberanía moderna. Acuérdense esto de los apellidos en términos de... Entonces, fíjense, una primera, yo traigo acá dos, una primera definición en términos de poder, por eso le puse comillas, que es de dominación, son aquellas estrategias, aquellas tácticas en una red de relaciones, y esto, digamos, lo puse en cita, de fuerzas, ¿qué quiere decir de fuerzas? Red de relaciones de fuerzas sociales, en tanto dominación. Es decir, si uno lo leyera al contrario, el poder, una definición posible, no muy buena, porque la redacción es difícil, pero es la dominación en tanto estrategias tácticas, pero sobre todo hay que subrayar red de relaciones. Porque una de las cosas desde las cuales avanza Foucault frente a esa definición primordial que nos había dado Bobbio en términos de las teorías del poder, ¿se acuerdan cómo se llamaban las teorías del poder? Eso es una pregunta del paciente. ¿Cómo puedo preguntar? Los nombres de las teorías del poder. Sustancialista, subjetivista y relacional. Muy bien. ¿Se acuerdan? Relacional. Bobbio hablaba de un autor. ¿Alguien se acuerda del apellido?
Laura que preguntó cómo se pronunciaba, el autor de la teoría relacional que aporta obvio. Dahl. Dahl. Decía cómo se pronuncia. No importa. Robert Dahl. Dahl. Bueno, por ahí está muy inglés, es un apellido sueco, pero bueno, no importa. Fíjense que Robert Dahl hablaba de una relación entre actores. Acá lo que está aludiendo Foucault es a una red de relaciones. Es una cuestión mucho más amplia, muy bien, mucho más de la totalidad y no de una situación. Se está refiriendo a condiciones sociales, no a situaciones simplemente. ¿Ok? ¿Qué significa esto de estrategias tácticas? ¿Se entendió lo de la red de relaciones? Bueno, red de relaciones para... Más adelante vamos a poner un ejemplo también para que más o menos lo podamos visualizar análogamente. ¿Qué significa estrategia y táctica? ¿A qué aludirá Foucault con eso? ¿Estrategia o táctica? ¿Para ti qué es una táctica? Claro. Eso que tienes en la cabeza, dilo con toda tranquilidad, que acá no estamos en el debate de los que son, y Vicky Ávila te va a decir algo. Daniela, ¿para ti qué es una táctica? O una estrategia. ¿Ustedes hacen Una deporte? forma como de... ¿Juegan deporte? Una plan. Dale. De pronto medios que uno establece para poder llegar a algo. Bueno, para llegar a algo, Jesús. Es como una forma de consenso de varias personas para cumplir un objetivo. Pasos a seguir, ¿no? La estrategia no es como el plan, y yo digo que la táctica es como ya hacerlo realidad ese plan, la acción actual. Bueno, Ese plan. pero fíjense que lo que acaba de decir Cristian tiene que ver con una temporalidad. En últimas también lo que dijeron todo, lo que dijo Daniela, bueno, unos medios para llegar a algo. Hay algo que dijiste muy importante tú, ahorita les cuento un chiste que es malísimo, pero tiene que ver con la administración pública. Estrategia y táctica. Bueno, ya que nacen deporte, acá nace deporte así. Todos los días lo hago bicicleta. ¿Pero como deporte o como...? No, No digo porque... Claro. En esto de los deportes, la táctica y la estrategia, sobre todo en la lógica de competencia, es importante, porque de pronto, claro, hay una táctica y una estrategia también cuando ustedes vienen al examen. Fíjense que es como el plan. Muy bien. Estoy en mi casa, etcétera, pero si uno ve un trancón, pues tienen que cambiar de táctica, de calle, no de estrategia. No, uno ve un trancón y se vuelve para acá. Bueno, también puede suceder. Pero digo que si está la estrategia bien definida, es... o como en un partido de fútbol. Lo que pasa es que a mí me gusta el fútbol, pero a veces los ejemplos de fútbol terminan siendo muy machirulos, pero en los partidos de fútbol, cuando preparan un partido de básquetbol, el fútbol es más fácil. 5 minutos, 2 goles. A menos que uno sea Bielsa, sigue con la táctica rígida, pero se supone que ante 2 goles dice, uy, acá como que toca cambiar algo, pero estratégicamente, ¿cuál sería el objetivo de un partido de fútbol? Hacer más goles que los que le hagan a uno, o sea, ganar. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Acá leen poesía ustedes. Mario Benedetti lo leen. Bueno, hay un poema de Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, en Google alguien busque táctica y estrategia. Entonces, fíjense que acá en esta definición, ojo con esto, en esta definición Foucault está diciendo 3 cosas. Son estrategias, y subrayo porque acuérdense que acá los detalles son importantes, no dice estrategia, tácticas en plural, en medio de una red de relaciones de fuerzas sociales.
que parece todavía muy abstracto. Entonces sí, uno lo puede decir, bueno, ¿qué es la dominación? No, son tácticas, no, hay que explicarlo un poquito más. ¿Alguien consiguió el poema? ¿Lo puedes leer? Andrea, que es la que lee a Mario Benedetti. Sí, sí, sí. Solo el principio, no vamos a Mi ver. táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesito. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿No lo habían escuchado? No. Bueno, fíjense que en teoría tampoco era tan aburrido, da elementos para otros campos de interacción. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Benedetti para ti, Andrea? ¿Conocían a Mario Benedetti? Él tiene una táctica como para construirse en esa relación y la estrategia ya es cómo llegar a ese. Un poco lo que ya hemos dicho, en últimas. Entonces, estrategia es algo más si lo ponemos en temporalidad de largo plazo. Y la táctica es como lo más inmediato. ¿Se entiende? Por eso dice, traigo ese poema. Esto no es, digamos, para desviar la atención de la teoría, pero ustedes ven que Foucault utiliza muchos arreglos también literarios para explicar sus... No Mario Benedetti precisamente, pero fíjense que estrategia es algo de largo plazo. Por eso está conectado con una red de relaciones que se tejen. Y esto también incluye lo táctico, lo inmediato. El poder hay que verlo, conclusión práctica de Foucault, no como lo inmediato. Entonces, ahí sí, mire, lo que pasa es que aquí hay unos sujetos que ganó Petro, y el otro que va segundo, etc. Y hay gente que analiza el fenómeno del poder con la elección del domingo. No, el poder se tiene que analizar finalmente en qué. En estos tiempos, en últimas, lo que hemos venido repitiendo desde el punto de vista de Cerroni, y es que este fenómeno es un fenómeno de construcción histórica. Nosotros, para saber, así estemos aquí, en una relación de poder, esa relación de poder tiene una historia. Entonces está conectada con el pasado y también con el futuro. Y no solamente para analizarla, describirla, comprenderla, sino para explicarla y de pronto transformarla, porque finalmente, cuando estamos hablando de una red y sobre todo de relaciones de fuerza, es porque esas relaciones de fuerza son dinámicas. Entonces, una forma de romper la dominación en la sociedad, de una manera micro, acuérdense que estamos en la micropolítica, es que el día que no venga yo, se pare Jorge y diga, no chicos, porque, uy, bueno, sí, a mí también me ha sucedido. Y no viene el profesor y todo el mundo, uy, sí, qué chimba. Y sí, pues entiendo, uno estaba cansado, etc. Pero de pronto, ojo que eso no solamente está asociado, digamos, a una falta, se para Jorge y diga, venga, porque no hacemos la clase nosotros mismos. Y eso no quiere decir nada que hay mucho nerdo, etc. No. O sea, en la lógica que va más allá de lo formal. Porque aquí, en la relación, ustedes pueden cambiarla, modificarla. Y ese cambio, dice Foucault, es como un fractal. ¿Alguien sabe qué es un fractal? ¿No han escuchado esa palabra? Una medida. Puede ser una medida. Fractal es esto. Una magnitud. No. Fíjense que este triángulo es la imagen de la totalidad. Sí, no reflejo, pero sí. Este triángulo es como cuando dicen que la nacional y yo digo también la ESAP son como podríamos utilizar el fractal de Colombia, el reflejo de Colombia, a diferencia de otras universidades que son más homogéneas. Entonces, como que es Colombia chiquita o determinados escenarios. Es que como que tiene las formas, las condiciones, etc. Bueno, romper la relación desde Foucault, yo acá no estoy hablando como yo, estoy intentando ponerme el disfraz de la teoría Foucaultiana para poner ejemplos. Esa fractura, esa fisura, mejor, de una relación que puede parecer micro,
está asociada en alguna medida con la relación de dominación de eso que es macro. Entonces no es una tontería reformular relaciones desde los espacios micro. Ahora veremos en qué medida en las precauciones nos va a decir algo más Foucault. De hecho, en medio de las protestas, yo no sé si ustedes se acuerdan que apareció esta frase. ¿No? No. ¿Sí? ¿Te acuerdas a qué se refería esto? Sí, que era personas determinadas de una determinada población que daban una idea de, precisamente de ideas marxistas, como dice. Claro, este es un libro de un señor que es cercano, digamos, a esa lógica. Obviamente es como una especie de posmodernismo marxista, pero está en la lógica, digamos, de lo que plantea Foucault, que se llama Guattari. Félix Guattari, o Guattari, si quieren poner. Esto se volvió más o menos famoso porque eso lo dijo Uribe. Dijo que acá en las protestas había una lógica y una estrategia y una táctica, fíjense que es Foucaultiano, de revolución molecular. ¿Por qué? Porque obviamente no era el tipo de protesta, insurrección, irrupción, etcétera, clásico, sino que apuntaba a los espacios más pequeños y bajo otras lógicas. Lo digo para conectar todo esto, no estoy calificando ni enjuiciando, pero acá durante 2 semanas hubo toda una discusión sobre la revolución molecular que yo dudo que alguien de periodismo se haya leído. Pero ahí discutieron revolución molecular, etc. Bueno, tiene que ver con esto de lo micro. Acá no es tanto para traerle a Guattari, simplemente lo digo por si alguien quiere, inclusive busquen esto en la lectura, si hay todas unas impresiones sobre de molecular pequeño. ¿Qué es lo contrario a molecular en términos de física? ¿De acuerdo? No. Muchas moléculas que forman un átomo. Bueno, una mole. Y cuando hablamos de mole, creo que por ahí hay una película, creo que hay un personaje que se llama así. ¿Cómo es el tipo? Grande, como la figura de Hobbes. No es tan grande, pero entonces, fíjense todo este lenguaje que se está utilizando, microfísica. Ese impacto no es casual y está asociado a, en una primera sensación, a que el problema del poder tiene que ver con redes y el problema del poder tiene que ver con lo histórico. Entonces, nosotros para analizar una relación de poder no solamente tenemos que estar aquí, que a veces la coyuntura, los que son, y acá tenemos que ser analistas políticos todos, analizamos la coyuntura y nos absorbe. Bueno, lo que nos está diciendo acá Foucault es, usted no puede analizar la coyuntura sin lo histórico. Esa relación de poder se ha construido y hay que ir hasta su emergencia, no hasta su origen, porque si no terminamos en que todo es culpa del Big Bang. No, es cuando emerge esa relación de poder, de dónde procede. Entonces está en términos de análisis, emergencia y procedencia. En términos de las relaciones de poder. Entonces uno no puede acá analizar cuáles las relaciones de poder en Colombia, por ejemplo, con hechos que son hito. El primer presidente latifundista de Colombia, ¿quién fue? Administradores y administradoras públicas. La historia, por eso es que la asignatura de historia hay que pararle bolas. Y no solamente la asignatura, tener sentido histórico, que es lo que nos dice Serrano. Bueno, el primer presidente latifundista de Colombia
Se llamó Álvaro Uribe Vélez. Uy, lo iba a decir, pero lo de... Sí, da miedo a veces. Sí. Pero lo que trato de decir, no, y no con el respeto a los civilistas, digo da miedo, porque a ver, fíjate cómo está instalada una relación de poder de habla, pero entonces si uno dice Álvaro Uribe Vélez, este man es letrista. Sí. No, por favor, es nombre. Pero ojo, no es Álvaro Uribe Vélez, uno está haciendo una relación de poder. ¿Qué representa Álvaro Uribe Vélez para poder explicar relaciones tácticas y estratégicas concretas del poder? Porque es lo mismo desde esa dimensión Uribe Vélez a Santos. ¿Qué personificaba Uribe Vélez? Bueno, si uno entiende que hay que hacer una reconstrucción de por qué hay una organización del poder latifundista que no se da porque en los 90 no éramos latifundistas. No, esto ha sido 2 siglos. Pero ¿y por qué se organiza políticamente un poder específico latifundista en el momento que se dan ciertas situaciones históricas en Colombia? Y que además no solamente explican por qué emerge, sino de dónde procede y qué generó las consecuencias, ¿o no? Santos, por ejemplo, es latifundista. Usted ha escuchado, sí, bueno, tiene un apartamento en París y tiene la finca en Suachoque y la finca en, ¿cómo se llama el otro pueblo? Anapoima, etc. Pero vamos a hablar de latifundista, no alguien que tiene una finca. Bueno, entonces, porque los que decían, así como decían castrochavismo, que son cosas que nosotros debemos rechazar, por lo menos en el salón, también decían santouribismo, que es la contracara. Y santouribismo, ¿es que es lo mismo? Bueno, sí, se parecen en cosas no fundamentales, pero nosotros tenemos que apuntar a lo fundamental, porque el análisis es eso. No podemos decir, no es lo mismo. Ahora, si en lo fundamental son lo mismo, hay que remarcarlo, ¿se entiende? Porque si no, terminamos en lo mismo. Entonces, petrocomunista. Pero por favor, ni siquiera es de izquierda, para ser comunista no puede ser de izquierda. Entonces, lo digo porque esa es la cosa que tenemos que ayudar, en términos de lo que nos sirve los conceptos, pero también para, no les digo que hablen así en la comida con las tías porque nadie les entiende. Sí, a mí ya no voy a comidas porque me odian. Entonces, no, lo digo porque también hay que intentar hacer algún tipo de pedagogía desde cualquier visión. Acá yo no digo, ay, sea uribista, sea antiuribista. No. Escójalo usted, pero intente algo que decía Kant. Intentemos pensar. Y pensar no es una actividad de la gente que está en las bibliotecas, es del ser humano. ¿Se entiende? Bueno. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Segunda, una más concreta, podríamos decir, o complementaria. Dice Foucault, la dominación, que es la forma en que él dice poder, es un efecto, por eso subrayamos, de posiciones estratégicas que acompañan la posición de aquellos dominados. Es el efecto, fíjense que está como medio enredado, porque todos estos autores hablan enredado, el efecto de posiciones estratégicas que acompañan la posición de aquellos dominados. ¿Cómo se puede traducir eso de manera más sencilla? ¿O qué es lo que sugiere eso? Bueno, sigue insistiendo en la relación que genera, como decía Bobbio, una distinción fundamental. No es obvio, lo de Bobbio, de dominantes y dominados. Pero, por eso decía que no es obvio, esa distinción debe explicarse desde la relación, no desde lo substancialista ni desde lo subjetivista. ¿Se entiende? Entonces no depende
de las capacidades de un sujeto de producir efectos, como decía Locke, ni tampoco depende de aquellos medios, sino que está asociado a una red de relaciones. Alguien es poderoso porque se inscribe en la red de relaciones. Si yo voy ahora al frente de la cafetería, sigamos con el señor este, ¿cómo se llama? Don Raúl. Y yo llego donde Don Raúl y digo, bueno, señores, todos de pie. Yo creo que más de uno se reirán. Alguien me dirá, oye, ¿usted qué es lo que le pasa? Y los que medio me conocen dirán, ah, ¿qué hubo, hermano? Digo, tranquilos. Pero yo no creo que tenga tanto poder de obediencia que si digo acá en el salón, bueno, chicos, vámonos para el otro salón. O alguien se sale porque me está interrumpiendo la clase. ¿Se entiende? Lo que está diciendo Foucault es que si yo fuera poderoso subjetivamente, de pronto llego y digo, bueno, todos de pie, todo el mundo por algún acto de obediencia, de legitimidad, todo el mundo se pone que, porque no es José Francisco, pues yo soy. No, nadie me conoce. Pero aquí, a pesar de que ustedes no me conozcan, primera clase, uy, ese es el profesor. Entonces, lo que diga el profesor. Y a veces automáticamente. Como que los profesores estamos inscritos en una relación que todo el mundo, no, si es el profesor es porque sí. Es porque es verdad. Fíjense todas las cuestiones. ¿Y por qué es verdad en últimas? Porque hay una lógica del derecho, más allá de lo contractual, de la organización de la SAP, de la educación, etcétera, donde los profesores son los que saben. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene consecuencias tácticas. Eso les dije, acá no hay que creer ni siquiera a Foucault ni a mí. Ahora, con un punto de referencia, porque no es, no, yo no le creo a nadie, entonces, no. Porque eso se llama pragmatismo, y el pragmatismo es muy peligroso. Estoy diciendo en términos de la construcción, porque no es salirse de la relación. Acá la cuestión, sin embargo, es transformar esa relación. ¿Se entiende? La relación de dominación para transformarlas. Porque si acá simplemente es, no, es que ese profesor no me gusta, cambiemos a otro profesor. No, pues se cambian las caras, por ahí el otro será más inteligente, un poquito más buena onda, o menos, pero la relación de dominación, lo mismo con un presidente, yo les dije, el presidente no cambia muy poco, chicos. O sea, eso vamos a cambiar, sí, todavía no entiende las lógicas del discurso, etc. Pero si no cambiamos las relaciones, todas, las macro y las micro, ¿se entiende? Sí, ayuda, ahí sí. Pero es lo mismo A o B, no, no es lo mismo. Genera otros contextos, pero si no cambiamos esa relación, ¿se entiende? Inclusive en términos de análisis de políticas públicas, esto no solamente es para hoteles, etcétera, o fiestas. ¿Se entiende esto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Lo sustancial de la lectura de Foucault, más allá de ese contexto que quería, está atravesado en la introducción, lo organicé de esta manera para que pueda ser familiar, tiene que ver con esto, que ya lo hemos dicho varias veces, son las precauciones en el análisis del poder. ¿Qué significa precauciones? Ya lo había preguntado, pero ¿cuáles pueden ser sinónimos de precaución? Prevenir. Prevención, bien. Cuidado, tener cuidado. Eso lo habías dicho tú ya antes, ¿no? Atención. Cautela. ¿Por qué digo esto? Acuérdense de la teoría, hay que ser muy, muy rigurosos. ¿Qué está diciendo acá Foucault? Botemos a la basura la teoría de Hobbes porque esa es una teoría que nos legitima la dominación. No, no está diciendo eso. Ojo. Exactamente, ¿qué digo? ¿Diego? Ojo, ojo, cuando estemos haciendo la lectura sobre el poder, porque casi siempre tendemos a interpretar el poder de una forma objetivista, es decir, sustancialista, por el influjo de Hobbes. Y repito, ¿se acuerdan de mi tía? Bueno, no es porque, ay no, todos no leímos Hobbes, no, eso nos ha constituido como sujetos. Ni tampoco casi siempre deslizamos el poder, enfatizamos mucho lo personal.
Entonces, no es que hay que salir de Uribe Vélez. Ok, no hay que dejar que llegue Petro. Sí, claro, el componente carismático, acuérdense de beber, es importante. O sea, no es lo mismo Petro o Uribe Vélez en su calidad carismática, porque tienen los dos carisma, desde mi punto de vista, a, no sé, bueno, cualquiera, pues no vamos a hacer comparaciones odiosas. No vamos a meter del mismo partido. O sea, hay unos que no hablan tan bien, otros que uno. Pero cuando habla, yo trabajé en el Senado 4 años y yo veía eso. Cada vez que hablaba, estaban los dos de senadores. Cada vez que hablaba Uribe y hablaba Petro, la gente le ponía atención a los mismos. Y si hablaba cualquiera, como que ahí seguían hablando. Es más, ustedes ven en televisión el micrófono. Pero ¿alguien ha asistido a sesiones del Senado? No, yo sí la Pero si hacen el trabajo. Bueno, algún día vayan. Pero Porque, sí, claro. Esto es una democracia, pero hay también maneras de entrar, ¿no? Tú vas y pides quiero entrar a la sesión, no con los senadores, pero sí en el palco. Bueno, eso es diferente porque cuando uno va por televisión, uno ve que allá manejan el sonido. Entonces, el que está hablando, uno lo escucha, etcétera. Pero cuando uno está ahí, es como que hablaba todo el mundo que a veces uno no alcanzaba a escuchar. Bueno, yo estaba trabajando, no de onda, me tocaba anotar cosas, me tocaba a veces pedir la grabación porque no alcanzaba a escuchar lo que estaba diciendo un señor de tal cosa, pero cuando hablaban determinados personajes, había una autorregulación. Cuando hablaban ellos, bajaban la voz, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, lo que tratamos de decir acá es que desde un análisis relacional, ya dijimos en un momento las teorías, ¿cuál es la más importante? No, las tres son importantes porque esa es la medida en que puedo yo generar un relato de análisis. Bueno, ahora si a alguien le gustó más la relación, bueno, muy bien. Pero lo que trato de decir es que desde el análisis relacional tenemos que analizar en términos de relaciones. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en el parcial, que es para ejercitar eso, no hagan eso de... Yo no hago parciales para rajar. Pero cuando en el parcial, apropiense, si yo les digo, analice desde una visión relacional, y esa visión relacional, ¿en qué consiste? Entonces ahí tienen a Bobbio, tienen a Foucault, ¿se entiende? Entonces hay que apropiarse de, en primer lugar, yo tengo que analizar las relaciones. Yo no puedo analizar las personas. Ahora que si las relaciones las pongo de primero y puedo decir algo sobre las personas, pues buenísimo. Porque eso de las personas podría ser más o subjetivista o también objetivista. Entonces hay que centrarse en eso. ¿Se entiende? Para un parcial en la vida, pues uno tiene una caja de herramientas para poder analizar. Entonces, retomando lo que está diciendo Foucault acá, cuando yo digo poner de cabeza, no es botar el niño con la bañera, un refrán que hay, sino que está diciendo, como digo Dani, ojo, porque casi siempre en el poder nos deslizamos a analizar el poder como lo hace Hobbes, o como siempre es una cuestión de personalidades. Y no. La cuestión tiene que, en esos términos, apuntar a las relaciones. Entonces tenemos que dar cuenta de las relaciones. Y como decíamos en ese momento, ¿se acuerdan que hacíamos como un dibujito? Entonces Dal decía, el mismo Bobbio, que lo pone más, es que el poder está aquí. Subjetivista. No, es que el poder está en algo que yo me puedo apropiar para poder dominarlo. Y estos dicen el poder es en las relaciones. Entonces, si yo voy a analizar algo, empiezo acá. No voy a empezar acá. En términos analíticos, claro, si voy contando, pero yo tengo que dar cuenta de la relación. Por eso, a partir de ello, lo que nos va a ofrecer Foucault son 5 ojos. Ojos en el sentido de la expresión. Ojo en el análisis. Porque además, yo les decía en algún momento que a nosotros nos cuesta pensar relacionalmente, pero no por una ignorancia o una privación de saber, no, porque estamos constituidos a pensar de manera no relacional.
para darle un nombre a esa dimensión. ¿Cuáles son? Manteniendo esto de que es central para cada una de las precauciones, acuérdense, Foucault le interesa no el qué, sino el cómo y los efectos, a contraria sensu de Hobbes, que le interesaba el qué y el origen. Fíjense, ¿de dónde se origina el poder? Y empieza con este cuento de el hombre, un lobo para el hombre, no sé qué, y termina en el gran monstruo y entonces diciendo estas son las características del poder político. ¿Se entiende? Acá lo que interesa es el cómo. ¿Que es mejor? No, no es mejor. Es otra forma de mirarlo que nos contribuye, nos alimenta el análisis. ¿Cómo ha denominado estas 5 precauciones Foucault? Hay algunas que yo las he variado, pero casi siempre intento ser muy fiel a la lectura para que no haya confusiones, pero las varío por cuestiones muy personales. Trato de ser muy fiel a la lectura para que no haya confusiones, pero en algunas cuestiones las reformulo para que se entiendan mejor. Primero, microfísica del poder, es decir, la primera precaución tiene el mismo nombre de la lectura. Segundo, el objeto del poder. Tercero, le puse, porque puede haber alternativas, y en esto, obvio, si estamos acá hablando de Foucault, es que José dijo que era así, entonces es así. No, no, me parece que no es así, discutámoslo, inclusive acá. Creo que una de estas yo la cambié en una clase, porque alguien me dijo y me lo justificó, le dije, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Entonces también se puede cambiar. Poder circulante y transversal. Cuarta, los mecanismos infinitesimales del poder. Y quinta, poder guión saber. Ese guioncito tampoco es de onda o para que salga más bonito, no. Poder guión saber. ¿Ok? Que nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, pero en francés hay muchos. ¿Ustedes vieron francés acá? Uy, sí. ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Se acuerdan que en francés hay algunas palabras que utilizan ese guión? Entonces, tenemos que hacer la traducción, pero ese guioncito no solamente es de el idioma original donde escribe Foucault, sino también tiene una lógica conceptual, nocional. ¿Se entiende la teoría? Bueno, aquí les tocaba la primera precaución. ¿Quién quiere explicarla? La microfísica del poder. Por favor, levanten la mano quienes estaban encargados de la primera precaución, que creo que era la izquierda o la derecha del grupo. Segunda precaución, ¿quiénes eran? La organización. Exacto. Tercera. Sí, pero como se sentaron en sitios diferentes. Bueno, menos Laura, Daniela, Andrea siempre se sientan ahí más o menos. No, Daniela a veces se sienta acá. ¿Sí? Bueno, más allá de las asignaciones, ¿alguien quiere explicar en qué consiste la primera precaución? Con algo de responsabilidad diferencial para quienes tenían este. Porque todos leímos la lectura. ¿En qué consistiría esa microfísica del poder? O si tienen algún párrafo que ayude, que sea punto de partida, etc. Yo tengo una pregunta. Diego, gracias. Digamos aquí, a grosso modo, en la lectura, pues encontré que era, en otros términos, decía así. Acuérdate. En la página Muy bien, gracias. 43. Así siempre al poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio. Pero pues a grosso modo era que... Repite esa frase, por favor. Así siempre al poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio. ¿Alguien sabe qué es asir? Pero como ahí lo tradujeron como asir, que es como una palabra medio antigua. Exactamente, tomar o agarrar. Tomar o agarrar. Repite, Diego, por favor. Así siempre al poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio. Muy bien. ¿Qué significa eso? Yo lo veo como que no ver al poder desde lo más alto, o sea, el poder desde la admiración hacia abajo, sino al revés, desde donde no llega
desde las extremidades, decía él. ¿Pero qué significa? O pon un ejemplo. Pero te diría algo. Te cambio alto-bajo por otra categoría. Micro y macro. Que sería más coloquialmente Sí. pequeño, grande. Son diferentes, no es lo mismo. O sea, no digamos que el poder que tenía el Estado para castigar a la gente, sino los micropoderes que había como las instituciones que se lo delegaban para poder llegar hasta lo más micro. Vale, y un ejemplo más coloquial, que está muy bien tu ejemplo, pero más coloquial, digamos, más cotidiano. Yo lo veía como en las cárceles, digamos las cárceles locales o municipales. Digamos que el Estado no va a llegar a atacar o a llegar a castigar a un individuo como tal, sino pues delimita a las instituciones en ciertos territorios para que ellos se encarguen de poder ejercer ese control y castigo a esos individuos. Bueno, muy bien. ¿A ti te tocaba la primera? ¿O? No, pero es la que más. Sí, es que recordaba. Los del grupo número 1, ¿qué dicen? Pues aportando y como... O criticando también. No, creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Diego, porque acá nos hablaba de que lo analiza más desde el punto, no del centro, sino de sus extremidades, de esas instituciones que, como decía él, que hacen esa parte del castigo. No está centrado, sino está en micropoderes, algo así. Yo complementaría lo siguiente, y es que esa primera precaución lo que trata de advertir que ese poder que se centra se transforma en instituciones que le dan un alcance distinto al poder para poder volver legítimas algunas acciones como la fuerza. Entonces sería una... Y un ejemplo, para que se entienda, que está muy bien, pero... digamos... de lo que tú dijiste. Una institución como tal, yo la vería como por ejemplo el ejército, hace parte del poder y hace una coerción para, por medio de la fuerza, mantener una regulación. Pero ¿y ese ejército cómo se interpretaría desde una microfísica del poder? Digo porque cuando hablamos del ejército, mira el edificio, es grande. Pues si uno lo ve desde la luna, no es tan grande. Pero estoy hablando de la lógica y metáfora del poder. Yo diría que sería microfísica porque hace parte de un eslabón del poder como tal. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esto de la microfísica? Ojo, las palabritas. Por eso le decía a Diego, te la cambio porque está bien en la sensación. Pero fíjense que esos detalles de las palabras acá se está hablando de una magnitud. Entonces podríamos estar hablando de lo grande, lo pequeño. Como dicen ustedes, esto también es importante acá en la primera precaución. Lo central y lo periférico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del ejército, el ejército se supone que es el aparato por excelencia de qué traduce eso, que se llama el monopolio, la pretensión de monopolio de la violencia legítima, los aparatos coercitivos, coaccionarios del Estado. Y entonces uno dice, sí, la represión estatal. Bueno, chicos, aquí hay represión. Lo que pasa es que es una represión que tiene otra forma. ¿Qué? Pues que no tiene que Desde mirar qué Foucault, ¿no? es centro y qué es periferia, ¿sí? Entonces, digamos, haría eso como, por ejemplo, como algo muy central. ¿Y qué? El ejército, como Claro. posición es muy central. El ¿no? ejército está acá. En cambio, yo lo que veo es, por ejemplo, la periferia, incluso dentro de las instituciones que están aquí situadas en Bogotá. Entonces, hay unas oficinas o dentro de los institutos, bueno, y las entidades del Estado hay unas oficinas y uno entra y hay una persona que sabe que tiene el poder de, por ejemplo, prestar un libro y no lo presta, y así sucesivamente. Sí, ese puede ser otro ejemplo, teniendo en cuenta una cosa, que es una de las advertencias. ¿Qué hay que privilegiar en términos de esas magnitudes?
lo geográfico. Porque uno puede decir, geográficamente, el poder en Colombia está en el centro. O sea, Bogotá. No necesariamente el centro periferia es geográfico. Porque es que aquí dentro de Entonces, las instituciones se da ese centro periferia. Entonces, cada cual manda en donde una oficina del Estado no sabe que el que se enfrenta es a un funcionario que por tener un micropoder, pues entonces uno lo tiene que saber llevar, no sé. No lo tiene. ¿No? No, porque si tú dices, tiene el poder, ¿a qué visión de las teorías del poder te estás refiriendo? Pero hay una cosa también que... No, acá, en la teoría de Foucault nadie tiene el poder. No, si está escrito muy bien. Porque a uno también le puede decir, mire, yo tengo derecho a que me preste libros. Aquí la biblioteca tiene unas normas, pues que me libros. Claro, y si llegara Duque, por ejemplo, ¿tú crees que ese funcionario dice no va a prestar el libro? ¿Es Duque más poderoso que tú? No, lo que pasa es que Duque ahí no es Duque. Duque ahí es el presidente. Está en una relación de poder específica, porque seguramente bueno, acá hay una tradición de expresidentes, pero en otros países los expresidentes ya, bueno, como otra persona del común, o por lo menos están en está. Ahora, no es que les diga, no hay que decir que la gente no tiene poder. No, hay que decir, si uno está viendo el problema del poder desde una visión relacional, tiene que enfatizar, en primer lugar, las relaciones, que son la manera como vamos a analizarlas. ¿Se entiende? No estoy diciendo, no, es que no se puede decir que la gente tiene poder. No, desde Foucault, que es un autor relacional. ¿Se entiende? Entonces... el poder grande, el Dios inmortal, y nosotros sus súbditos, pero ya, digamos, que no enfatiza, digamos que a mí me parece que ya no es tan innovadora la idea. No, claro, o sea, que no. Es como que toma y es muy innovador, sí, pero ya lo dijo anteriormente. Claro, sí. Pero entonces, ¿dónde parte Foucault? Sí, la crítica. De aquí, exacto. Micro. De ¿Por qué? Sí, esto lo dicen los dos. Sí, los dos. Pero acá está Hobbes. De hecho, Hobbes se concentra en esto, pero la crítica que le hace Foucault es, ojo, porque es que esto no desapareció. Porque acuérdense que la irrevocabilidad del contrato planteaba entonces todos los hombrecillos están ahí pegados. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Lo periférico, esto no desapareció. Y esto hay que interpretarlo en términos del claves de poder. Lo del chiste de que uno ve la luna, eso chiquito, pues tiene que ver en dónde, desde qué lugar de enunciación nos está diciendo que algo es grande y algo es pequeño. Porque si yo lo veo desde acá, yo digo, uy, esto es inmenso. Y de pronto si lo veo. De hecho, Ministerio de la Defensa, el Ministerio de la Defensa en términos del Ministerio de la Defensa Mundial, es un grano de arena. Lo mismo que Colombia y Venezuela, el discurso de Duque, que no somos nadie petroleramente, pero pues, se puso a decir que estamos al mismo nivel de Venezuela. Bueno. Son ridículos, pero bueno, esas son las relaciones. No, antes de calificar, sí, no estoy de acuerdo, hay que calificar y todo, pero te recomiendo una cosa que en lo que estás haciendo, no, califícalo, pero al final. Pero si desean primero el análisis, y tú después dices, y a mí me parece una ridiculez, y es válido en términos analíticos. Ahora, si ustedes empiezan, te van a entrevistar en un minuto de Noticias Caracol. Bueno, Marcela, ¿tú qué opinas de esto? No, a mí me parece una ridiculez. No, es mucho mejor. Mire, hay estos elementos y yo digo, sí, a mí me parece... Bueno, no, me tiraron una vez una silla. Yo dije, a mí me parece que el presidente no está apto para gobernar. Que es una forma de decir, es un inepto. Pero entonces dije, no, pero es que Foucault, si ustedes tienen buena no sé qué, y todo el mundo... No estoy de acuerdo, pero sí bien. Si yo digo que es un inepto, pero es que... No, hay que tener juicios de valor porque es imposible no tener juicios de valor, pero los juicios de valor pónganlos en su conclusión final, no en el principio. ¿Se entiende? Sí. Porque no, imagínense, el análisis, tampoco vamos a creer en el juicio de valor de todas maneras es una conclusión de lo que estamos... Pero que se genere como parte del análisis, porque si no...
Tampoco es, no, usted como analista tiene que ser neutral. No, ese concepto de centro, de neutralidad, no este centro topológico, sino neutralidad. La neutralidad no existe ni siquiera en la física. Esa es una idea de Galileo Galilei de hace 5 siglos que sí, la seguimos utilizando, pero en términos de análisis político no es que yo soy neutral. Uno puede ser imparcial, por eso les digo. Análisis, tengo un lugar de enunciación, revélalo al final. Si tú empiezas, entonces ya suena que tu análisis puede ser parcializado, porque el punto de partida es un juicio de valor y no la construcción del juicio de valor. Pero es que hay cosas que son tan evidentes, o sea, ¿a qué no lo está bien, no es una crítica a lo que estás diciendo, estoy utilizando. ¿A qué audiencia me está hablando? Si es que digamos, Venezuela, pues, sus reservas petroleras son, pues, enormes y es el primer país con mayores reservas en el mundo, en el planeta Tierra, sí, y entonces es que hay cosas que son tan evidentes que no nos pareciera que el que dice ridículo. Me faltaría saber cuál es el contexto. Lo que pasa es que es evidente para ti que tienes el concepto, pero para el que no. Para el que no, ¿cómo así que dependiendo? Esos pensamientos del poder. Todavía no está. Necesito lo fundamental de acá. Micro para grande, pequeño, centro, periferia, y desde donde dice Foucault hay que analizar, repito, porque a veces se entiende, entonces para que vimos Hobbes si ya hay una teoría que avanzó a Hobbes, ¿no? ¿Quién les dijo eso? La teoría de Einstein no es la negación de la teoría de Newton. La problematiza, etcétera, pero ni siquiera se basa en una crítica de Newton, es otra cosa. Entonces lo que trato de decir es que una caja de herramientas donde todo sirve. Hay cosas que son más simpáticas para uno, otras no simpáticas. Palabras asociadas a esto, ya lo dijo Diego, pero lo voy a volver a traer. Capilar. ¿Qué significa capilar? Porque acuérdense que acá hay unas palabras, ya lo vimos con Cerroni, que aparecen, pero tenemos que irlas tejiendo, articulando en la lógica del sistema de referencia Foucaultiano. ¿Se entiende? Porque si no, grande, pequeño, sí, eso está en el lenguaje, no. ¿Cómo son nociones que nos ayudan a explicar la micro-física del poder? Capilar, ¿qué significa capilar? ¿A qué se parece? Sí, al cabello. Como en las propagandas de shampoo. ¿Qué pasa en las propagandas de shampoo? Dice, sale una señora con una cámara lejísimos. Miren, es que el cabello, no sé qué, no hacen como una bolita. Y entonces ponen los efectos del shampoo y entonces parece que ese cabello fuera gigante, fuera como una raíz. Bueno, pero lo capilar, ¿a qué alude? A lo pequeño, muy pequeño. Porque nosotros para ver el diámetro de un cabello, ¿a qué tenemos que recurrir? Una lupa. A una lupa y yo creo que algo más. A un microscopio. Trasladen eso en términos de un análisis de Foucault. Entonces yo no puedo quedarme el analista, no, noticias RCN y Caracol. No, tengo que ir con el microscopio. ¿Cuál es el microscopio? No sé, cada uno mirará. Pero acá la precaución de Foucault es que uno no puede analizar el poder sin no ir a lo capilar, a lo local. ¿Qué significa lo local? También lo pequeño, pero ya en un sentido, en otro sentido, más topográfico, topológico. Y lo que decía Diego, que yo creo que es la frase clave. Yo escojo las frases claves para mí, no es que ya saben cuál es la cuestión, la respuesta, no. Para mí el punto de apoyo. Las formas no reguladas, no legitimadas, comillas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que hay que ir a lo capilar, a lo muy pequeño, a lo local y a esas formas no reguladas y no legitimadas cuando nosotros desde el principio dijimos, ojo con el derecho, que eso es muy importante porque eso es lo que explica, pero también acuérdense que después dice, es que el derecho disuelve la forma de dominación. O sea, la enmascara y la pone como si fuera de no dominación. Por eso, cuando dicen, hijito, ¿para dónde vas? No, para el examen. Qué bien, la educación, etcétera. Aquí también hay represión
pero no es con bolillo, sino con otra cosa, con tipos de conocimiento, que también puede haber conocimientos liberadores, pero también acá hay formas de dominación, porque por eso me están escuchando todos a mí. Por eso es que a mí me parece que cuando alguien saca un celular, dice, hasta está bien. Qué mamera, este man está hablando de cosas que no se ven, ¿no? Y es una forma de resistencia, no estoy llamando ahora, porque ya me han caído, en serio, es que usted dice que en otras clases, o sea, si se entiende eso, de deshacer también la forma de resistencia. El que no analice, el profesor que no analice, que si alguien se puso a ver el celular las 2 horas, no digo un momento, las 2 horas, es porque, hermano, la culpa que está haciendo en la clase. Usted, no el alumno, el, a comillas, alumno. Sí, o sea, una clase aburrida, lo más lógico es que alguien, aquí manera, veamos que hay TikTok más divertidos. Tampoco es el llamado a eso, ¿se entiende? Porque a veces se analiza entonces, es que no se le sale. Hay formas de dominación que son capilares muy pequeñas. Es que eso que está allá no es muy diferente a esto. Ahora, ¿por qué no nos sentimos así? Porque estamos muy centrados en análisis del poder de lo regulado y lo legitimado. O en el reglamento acá, cuando, ¿se acuerdan del chiste, analogía del baño? Es que en el reglamento dice cómo ir al baño, capítulo 2. Si usted está, acá hay un mapa, usted solo puede ir a los baños, etcétera. Pero ahí hay un ejercicio de poder. De dónde camina uno, por dónde pasa, etcétera. ¿Se entiende? Y eso no está regulado. Yo no sé si ustedes han visto una película, ustedes son muy jóvenes, pero hay una película de, ¿cómo se llama este man que sale en Top Gun? Tom Cruise, que es sobre, él es un abogado que va a defender a un chico. Bueno, es una película donde él es un abogado de la Marina norteamericana, que hay unos chicos que le hicieron mataron a un compañero con algo que se llama el código rojo, creo que se llama código rojo. No se llama código rojo, pero sí. Bueno. No, o sea, la película habla bueno, muy reiterado del código. La resumo un poco. El tipo está defendiendo porque en el ejército norteamericano tiene una práctica no regulada que se llama código rojo para castigar entre los mismos compañeros a aquellos que hacen infracciones. Por orden propia o por orden o por mérito propio. Entonces el chico no corría lo suficiente y le hicieron el tal código rojo, que era lo que hacen acá en el ejército normalmente, que si alguien lo embarra, entonces todo el mundo le pega acá al base. Bueno, en los colegios también lo hacemos, porque hay una lógica militar en los colegios y en las universidades. Entonces al chico lo que le iban a hacer es que le pegaban todos y le pusieron una almohada y lo terminaron matando. Si pueden ver esa película, tiene que ver con todo esto de microfísica del poder. Se llama Cuestión de Honor. Cuestión de Honor, gracias. Si la pueden ver, es una película de los 90. Y es buenísima. Bueno, ya estaba en la universidad. Bueno, les digo porque en la escena del juicio, los tipos dicen, no, es que el código rojo no estaba reglamentado. Y el tipo dice, sí, por favor, mire el reglamento, acá dice cómo ir al comedor. Entonces acá no comen, porque como no está reglamentado. Y esa metáfora tiene que ver con esto, porque para analizar la cuestión del poder, ¿por qué Colombia? No, entonces saquemos el Código Penal y entonces, sí, acá creo que si resolvemos esto con el Código Penal, la Constitución, etcétera, y las relaciones sociales de poder. Es que el problema del sistema de salud, no, es que hay que cambiar el modelo. Sí, cambiar el modelo porque hay unas relaciones. Porque eso que llamamos salud se convierte en otra cosa, que no es salud. O sea, es salud, Ministerio de Salud, estamos con la ministra de Salud, pero la ministra de Salud no sabe nada de salud, pero no es porque no sepa, sino porque está haciendo negocios, no está haciendo esto un mínimo definición de salud. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros analizamos la salud, no, es que eso hay que cambiar el modelo, entonces ya no nueva gestión pública, sino valor público.
Bueno, fijémonos primero si ese valor público no es la misma cosa de la no gestión pública, pero ahora le llaman public value y a veces ni siquiera lo dicen en inglés, que tiene que ver con esas formas no reguladas de poder, porque es más bacano decirlo, no es public management, no sé qué, y entonces no es public, sino public, y no sé. Puede parecer una tontería, pero eso es un ejercicio de poder. Entonces la recomendación es, no mire lo grande y eso que decía Hobbes y lo central, no. Acá la recomendación es muy sutil. Mire en lo pequeño cuando usted vaya a analizar el poder. Y en lo pequeño, inclusive en lo capilar. Porque acá de pronto desde un sentido podemos estar también en algo que es pequeño, pero si vamos también a algo más pequeño, por ejemplo, su casa, ahí también hay moléculas y ahí también hay relaciones de poder, porque las relaciones de poder no son solamente en la escuela, el tipo que puede, como decía Mafalda, con el palito de abollar ideologías. ¿No han visto esa caricatura? Con bolillo, no, también hay represión. Acuérdense las formas del poder que decía Bolillo. Claro. Entonces no solamente es, ahora esto no es para andar paranoicos, porque todo el mundo, o sea, que no se puede vivir, entonces no se o sea, son elementos de análisis de, oiga, no se quede en lo que, inclusive se lo voy a decir coloquialmente, aparece por todo el periódico, y es que no, ustedes como analistas, que otra persona, y hay que ayudar a las personas a que eso desde la posición que quieran, no se van a quedar con eso para decir cosas que ya inclusive dijeron, no, poquito, tampoco ahora la paranoia constante de ir, no toca entonces investigar hasta el último, no, es una disposición, ¿ok? Profe, pero es algo, ejemplo, ayer hablábamos de eso, y es que la libertad del ser humano se pierde desde que nacemos en la casa, en la familia. Esa libertad de ser como el niño se quiera criar, porque uno ya le tiene unas normas y unas reglas. Es una tendencia, es que nuestra sociedad también, además de ser patriarcal, eso el patriarcalismo no es que esté, no, es que es el machismo, solamente el machismo, no tiene que ver es con toda la red de relaciones, para traer a Foucault, pero acá también tenemos una sociedad que tiene discriminación etaria. Entonces los jóvenes, no, es que usted es muy joven, usted todavía no sabe. La lección que nos dieron ustedes a generaciones con muchas cosas los últimos 5 años, políticamente, socialmente, culturalmente. Es más, los que somos un fracaso somos nosotros, y ojo con los que me siguen un poquito más arriba. Entonces, acá tenemos un sesgo. Ahora, otra cosa que dice Foucault acá, ahora que tú hablas de eso, ojo con esto de generalizar. Porque generalizar y establecer las regularidades son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Porque entonces todos los jóvenes no tienen una lección, uno habla así. Pero bueno, hay unos que de pronto no tienen otra lección, y tampoco voy a decir ahora que, sí, como dijo un día, Lozano, usted le cae mal Lozano porque no, yo dije eso. En la escuela como institución, no que Lozano, si Lozano, en la Universidad Nacional le ponen a uno cuando uno se gradúa cuáles han sido los 3 profesores que usted más estima, que cree, y uno para mí fue Alejandro Lozano. También me hizo sufrir, también alguna lo puteé, sobre todo a las 3 de la mañana. No está entregando, pero para mí, y además lo considero hasta un amigo, colega, etcétera, pero le tengo mucho cariño. Pero alguien ya dijo, Lozano, no, un momento, yo estaba generalizando, estaba diciendo un discurso institucional. ¿Pues usted qué vio con Lozano en la maestría? Políticas públicas, y vi en la maestría, no me acuerdo cómo se llamaba la primera materia, pero se llamaba algo así como teoría de lo público, creo que se llamaba. 2 veces. Como así que como en esta. Sí, bueno. Entonces, la cita, para apoyarse, no es la única. ¿Cómo? De hecho, el castigo y el poder de castigar tomaban forma, esto es muy importante, porque acá no estamos hablando que hay un poder grande y un poder pequeño. ¿Qué decía Hobbes? Leviatán, ¿cómo era el subtítulo de la obra de Hobbes?
materia, forma y poder. Muy bien. En una comunidad. Esa es la traducción. Tú dijiste la traducción exacta del libro, pero acuérdate que yo hice la corrección sobre la traducción. Entonces esta palabra forma, si acá está tratando de poner de cabeza a Hobbes, ojo con esta forma, no son dos poderes. El poder es una red de relaciones. Por eso yo decía, el poder no son lo mismo en términos subjetivos. Un carcelero que un profesor. Pero pertenecen a la misma relación, porque es una red de relaciones sociales. Tomaban forma en un cierto número de instituciones. Por eso yo quería rescatar lo que decía Daniel, porque en últimas esto tampoco es el poder, algo etéreo, etc. No, eso va teniendo niveles en los cuales se expresa. Entonces tiene un nivel institucional. Acá después voy a hacer una distinción entre organizaciones y instituciones y organizaciones institucionales, porque las instituciones no se ven, pero obviamente esto lo tocamos. Y esta es una dimensión. Claro, alguien dirá, pero eso es un ladrillo. No, no es un ladrillo. Sí, es un ladrillo y al mismo tiempo es la ESAP. Bueno. Instituciones, pero ahora sí viene el aporte Foucault. Locales, regionales. Lo regional acá no tiene que ver con que son paisas y son costeños. No, regionales es para descentrar la cuestión del poder en esa unidad monstruosa que es el poder soberano, esa imagen. Decir, oiga, váyase a esto de las extremidades, no se fije tanto en la corona y en la cabeza, sino vaya más bien a la... Exactamente, es que acuérdense que lo que instala Hobbes es el cuerpo social. Entonces váyase a las extremidades a ver qué es lo que está sucediendo, materiales, ya sea el suplicio o el encierro carcelario, y esto en el ámbito a la vez institucional. Palabra clave acá, a la vez, no es todo lo pequeño, es bueno, todo, no, a la vez tenga en cuenta el ámbito institucional, físico, reglamentario y violento de los aparatos de castigo. La frase te la dejo, que esa fue la que coincidimos. Así es siempre al poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio. Muy bien. En los límites menos jurídicos o formas no reguladas. Entonces el poder acá no simplemente está en el reglamento de la ESAP. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Porque si nos vamos con el organigrama, chicos, ahí está de pronto, uy, esto es mermelada, el paraíso de mermelada. No, acá todo el mundo es buena gente, acá funcionan las cosas. Pero cuando tú así pides un libro, como, oiga, ¿cómo así? No. Lo tiene una profesora y no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene una profesora? Entonces, claro, en la Universidad de Laranjo también. Si usted es investigador, entonces, y si viene alguien, no, qué pena, lo tiene un investigador, porque, bueno, si lo tienen un criterio, digamos, de eficiencia de otra parte, pero ¿por qué una profesora tiene más derecho que un estudiante? A mí me parecería que sería al revés. Pero entonces, ¿por qué está de cabeza la cosa? No, es que esto tenemos que llamar a José Silva, que haga otra vez el análisis presupuestal de espacios, etc. Sí, ayuda a eso, pero si no se reformulan las relaciones de poder, pueden poner hasta una máquina y la máquina no la aprende alguien porque se le olvidó y entonces nadie le queda con los libros. ¿Se entiende? O sea, la técnica es importante, no estamos diciendo que no sea importante, pero acá lo que nos está diciendo Foucault es que ojo cuando hacemos análisis del poder, porque esos límites jurídicos puede ser algo muy importante para ese análisis. Porque de pronto quedamos obnubilados es con eso grande, que siempre apuntamos a eso. ¿Cuál es el problema en Colombia? No, es que hay que cambiar el presidente. Dice, bueno, está bueno, pero ¿y si cambiamos el presidente? Y no pasa nada. Eso se llama una novela, no sé si la hayan escuchado, que se llama El Gato Pardo.
¿Saben qué es gatopardismo? Bueno, en esa novela decían, es que todo cambió para que nada cambiara. Y cambió todo, pero al final nada cambió. Ojo con gatopardismos. Y a los gatos pardos hay que empujarlos. No hay que dejar que... Ay, sí, sobre todo en estos escenarios. Bueno. Segundo, ¿a quién le tocaba la segunda precaución? Ah, justo. Ah, sí, listo. ¿A quién le tocaba la segunda precaución? Bueno, mañana vamos a hacer esto. Con esos títulos, también, ya lo había dicho, pero la cita, pero vamos a poner un ejemplo cotidiano. Cuando digo ejemplo, está muy bien que hagamos ejemplos que desarrollen la idea, pero acuérdense que como esto tiene un lenguaje así como muy sofisticado a veces, no el ejemplo común. Por eso yo a veces traigo los ejemplos de acá de la escuela, de su casa, etc. ¿Cómo traducir eso en los ejemplos de las precauciones? ¿Ok? Que no se me vaya a olvidar, el chiste de Jesús era, que tú lo dijiste, ¿qué fue lo que dijiste más o menos? Bueno, el chiste que es de la vida real es que había un jugador de Brasil, hay alguien que explica la teoría de la administración pública, ¿sí? O eso que se llama coordinación, en la sociedad capitalista es imposible. Por eso es que las teorías de la organización son muy entusiastas, porque a veces piensan que eso que hablan, sobre todo ahora que está de moda la gobernanza, entonces sí, la coordinación entre actores, es muy entusiasta todo eso. Pero entonces un jugador de fútbol de Brasil era pobre, un sector digamos muy